Mónica, gracias. Buenas tardes a todos, don Héctor, a todos los organizadores muy amables. Y les aprecio que podamos tomar unos momentos para platicar sobre un asunto de enorme trascendencia y complejidad, como es la situación actual de seguridad en el país y las perspectivas que pudiéramos analizar. Si me pudieran ayudar con la presentación, y saludo a Eduardo también, con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches. Si me auxiliaran con la presentación, se los apreciaría. Adelante, por favor. La siguiente. Comenzando con las cuestiones, me gustaría presentarles a ustedes el dilema que tiene México ahora, porque la evolución y la coyuntura de las diversas variables, los delitos, las instituciones, el Estado de Derecho, los procesos de contexto, los movimientos internacionales globales que nos afectan y nos impactan, muestran un escenario preocupante y desfavorable. Seguimos con homicidios dolosos a niveles muy, muy elevados. El tema de desaparecidos y no localizados está en niveles muy preocupantes también. La trata de personas, de las que tocaré brevemente porque Eduardo tiene el dominio del tema. Los presupuestos inerciales que hay en México son insuficientes y el proceso que estamos viviendo de desinstitucionalización y de probable llamadamente militarización hacen que a partir de diagnósticos estratégicos muy ideologizados nos muestren que las tendencias no nos son favorables, no solamente lo que hemos llamado el prevaleciente, es decir, la situación actual, sino desafortunadamente las perspectivas nos deben de inquietar y preocupar. Y en parte esto es porque lamentablemente no contamos en nuestro país con una política de Estado transeccional en materia de seguridad, es decir, gobierno que llega, hace un nuevo enfoque, un nuevo planteamiento, mientras que las fuerzas adversas, los poderes fácticos que no son complejos, nos están acorralando y ellos sí van creciendo con una dinámica racionalidad de negocio criminal, pero racional, y van avanzando caminos hasta darnos un resultado en donde México está parcialmente capturado. Y ante eso, lo que yo quisiera plantear, pero nada más de manera enunciativa, es lo que en ciertas partes de la sociedad civil organizada, como el Consejo Coordinador Empresarial, nos hemos enfocado en tratar de avanzar. Quisiera entonces pasar a la siguiente página y comentarles lo siguiente. Voy a iniciar con este tuit, que es del actual gobernador de Sonora. Es un tuit que en su momento, hace 3 años, nos presentó, en el que decía en octubre del 2018, textualmente, dice: la estrategia de seguridad va a tener, decía en ese tiempo que estaban por entrar al ejercicio del gobierno, tendrá como meta reducir entre el 30 y el 50% los homicidios en los 3 primeros años de gobierno del presidente actual, y en los 6 años otros indicadores de violencia tienen que ubicarse en niveles similares a los de los países con los que compartimos un espacio multilateral, por ejemplo, el norte y, por ejemplo, también Centro y Sudamérica. Eso es lo que nos proponían y voy a tratar de preguntarme con ustedes si estamos a 3 años, que estamos a punto de cumplir 3 años, efectivamente estamos en una condición como la que está prometida en este documento. Adelante, por favor. Ellos hicieron un diagnóstico. Me refiero al gobierno del presidente López Obrador. Y sostienen, que la razón por la cual tenemos una situación tan mala, tan desastrosa, estoy citándolos literalmente, en la que calificaron a México como una enorme fosa clandestina, como un cementerio, por el número de personas fallecidas y desaparecidas que estaban recibiendo cuando empezaron su gestión, se debe, dicen ellos, a un régimen político económico que se llama el neoliberalismo, que durante los últimos 36 años condenó a la pobreza material y de valores, es decir, a las partes también axiológica de la sociedad, a gran parte de nuestra población. El segundo punto, porque estamos así, es debido a la corrupción, no solamente a través de las contrataciones en el sector público, haciendo componendas para tener ventajas económicas las empresas y los servidores públicos que firmaban y asignaban los contratos, sino también por la penetración del crimen organizado en las altas esferas del aparato gubernamental encargado de combatir precisamente al crimen.
El tercer argumento que ellos manifiestan o que han identificado como diagnóstico es que el paradigma prohibicionista, eso de prohibir el consumo de las drogas, había demostrado un contundente fracaso en todo el mundo y de manera señalada en nuestro país. Y que fue un error, lo dicen y lo entendemos todos, está entre comillas, patear el avispero con irresponsabilidad, lo voy a subrayar porque ellos lo subrayan y lo deletrean, con gran insensibilidad y sostienen, solo para desviar la atención pública por el fraude electoral que sufrieron y que se les cometió en el año 2006. Esa es la razón por la cual la seguridad está aquí. Eso es lo que hemos escuchado cotidianamente, mañana a mañana, jornada tras jornada, gira tras gira, evento tras evento, de que es el neoliberalismo, la corrupción, que hay que entrar en una nueva circunstancia de liberalizar los estupefacientes y que esto es resultado de una irresponsable e insensible medida que tenía una pretensión electoral. Así, la siguiente, por favor. Y ante eso nos propusieron una estrategia. Eso que en el tuit del hoy gobernador de Sonora se decía, en 3 años vamos a estar bien, o tendremos entre un 30 y 50% de reducción en esa variable y en otras más al final de la administración, primero decían, atender las causas estructurales, que son con medidas preventivas, con programas sociales. Primer punto, apostar a programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, etcétera, etcétera, que le dieran alternativa para que se volvieran becarios y no sicarios los jóvenes, que son los que estaban convirtiéndose en sicarios o en milicianos de las bandas criminales y que no permitían que pudieran abocarse a desempeñarse con valores en un trabajo decente. La segunda estrategia, la segunda parte, es atacar las causas estructurales de la inseguridad, y es decir, es acabar con el neoliberalismo e instaurar un cambio de régimen. Eso es lo que sostienen. Quieren eliminar la corrupción, desde las altas esferas hasta cualquier punto, en cualquier materia y en cualquier nivel de gobierno o en cualquier poder de la administración, el poder judicial, etcétera, que al ejemplo del presidente de la República, así lo sostienen, al volverse incorruptibles o incorruptos, ellos van a lograr resolver el problema de la seguridad. Luego van a construir la paz, que son estas mesas diarias que los gobiernos locales a lo largo y ancho del territorio nacional y otras 176 demarcaciones regionales para poder dar seguimiento a las incidencias y actuar de manera coordinada a todos los niveles de gobierno, pero bajo el esquema que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, que el propio presidente y algunos de sus seguidores le han denominado abrazos no balazos, becarios no sicarios, amnistías para sacar de los penales a mucha gente que por haber sido afectada en el trasiego, en el sembradío, etcétera, etcétera, había caído y con purga penas excesivas desde el punto de vista del actual régimen. Otra parte de la estrategia es reformular el combate a las drogas para ya no hacer operativos ni ejecuciones extrajudiciales. Ciertamente ha mejorado eso de las ejecuciones, pero no más operativos significa que el despliegue, no obstante ser de 30,000 elementos de las fuerzas federales más grande que lo que tenía, por ejemplo, México en 2006-2012, o sea, hay más despliegue territorial, más elementos, realmente es para la disuasión o para tareas como acotar la migración o otros elementos, otras actividades administrativas y de construcción, las conocemos todos, pero no necesariamente para estar buscando o investigando, persiguiendo o procurando la justicia en contra de las personas que quiebran la ley. El otro elemento de la estrategia es buscar poner en el centro de la estrategia la sociedad con la convergencia, de inteligencia financiera, fiscal, una procuraduría autónoma, una seguridad pública que incluya en su ejercicio a las fuerzas militares y sobre todo como centro de gravedad, así como el primero de los bullets, atender las causas estructurales vía los programas sociales, es la creación de una Guardia Nacional, ciertamente no ciudadana, sino militar, aunque el discurso inicial, la narrativa inicial, era que era ciudadana. Esta es la estrategia. Adelante, por favor. ¿Y qué ha pasado? Por favor. Voy a brincarme esa, que son las metas que dice el Plan Nacional de Desarrollo. Me la voy a saltar, por favor, por los tiempos. ¿Y cómo están los resultados? Adelante, por favor. Pues esta es la gráfica de homicidios dolosos. Ahí se podrá ver en la joroba primera de la izquierda los años 2007 a 2012
y después una V, que son los primeros 3 años de la administración del presidente Peña, hasta llegar al año 2018, en donde se mantiene elevado. Y como usted puede observar, prácticamente toda la administración del presidente López Obrador, los delitos se han mantenido normales. El próximo lunes escucharemos el informe de lo que pasó en el mes de octubre del 2021 y nos van a decir que bajaron 1 milímetro o 2 milímetros. En realidad, la tendencia general es que se mantienen en un amplio nivel de elevación. O sea, estamos estables, pero si me permiten el símil, a una temperatura de 40 grados centígrados corporales. Estamos muy elevados. En otras palabras, no se observa que se disminuyan, ya no digamos el 30, mucho menos el 50% de los delitos, sino que se mantienen a un nivel sumamente elevado. Adelante, por favor. En términos, bueno, veo ahí, no están mal revisar las cifras. Del 2006 al 2012, perdieron la vida como homicidio doloso 115,000 mexicanos. En el sexenio del presidente Peña, 138,000. Y hasta el mes de septiembre, sabremos octubre, reitero, el lunes, tenemos 100,000 personas que han sido asesinadas con homicidio doloso en ese tiempo. Es decir, la cantidad nos hace ver que en 5 meses tendremos todo lo que se hizo en el presidente Calderón y a lo largo del año que entra a esta velocidad de crucero, todo lo que se tiene. Si hiciéramos los cortes, adelante por favor con el clic del lado derecho, veríamos cuántos fueron los primeros años de cada administración, 36, 49,000 y hoy 100,000. Es decir, pero para efectos de la ciudadanía del país, de la historia nacional, lo que tenemos es que en estos 15 años que hemos enfrentado el crimen organizado de una u otra manera, con una u otra estrategia, llevamos 342,000, casi 350,000 personas que han perdido la vida. Adelante, por favor. Tengo que ir más rápido. Me preocupa de manera especial. De acuerdo a las cifras oficiales, se rondan a cerca de los 94,677 personas desaparecidas, que en los registros que podemos tener sólidos llegan a 78,000. Lo explico en la siguiente lámina, por favor, si me ayudan. Esto se ve que los desaparecidos o los no localizados son los que están del lado derecho, comienzan a crecer justo a partir del 2004, cuando inicia la guerra de los carteles. La siguiente, por favor. Más son mujeres en edades jóvenes y después son varones. La que sigue, por favor. Estoy hablando de desaparecidos. Y este es el número de personas que este país no localiza. Adelante, por favor. ¿Cómo se comporta esto? Si dan clic, por favor, a cada uno. Entre los años 60 y 2006 no localizamos a 1,963 personas. En el sexenio de Calderón, 19,000. Y en el sexenio, pero está mal, ahí es 17,000 y llegamos a 19,000. Con el presidente Peña se crecieron 35,000 para llegar a 54,000 acumulados. Y en solo 3 años, de acuerdo a las cifras oficiales, en solo 3 años tenemos 24,000 personas que no hemos encontrado, y perdónenme la expresión tan difícil, que han pasado por ácido, que han desmembrado. Tenemos que contar los dorsos porque no sabemos si encontramos un brazo, una pierna, si acaso una cabeza, para poder contabilizarlos. Son en muchos casos pérdidas totales que no sabemos ni siquiera dónde están enterrados. Adelante, por favor. Preocupa también el hecho de que casi los dados están cargados. Los histogramos rojos son personas del cártel Jalisco Nueva Generación que han sido arrestados y en su momento extraditados. Los azules son el cártel Jalisco Nueva Generación y los azules son el cártel Pacífico, y como puede usted observar, parece que hay menos atención, por decirlo de esa manera, en ese cártel, o hay mayor fortuna en localizar a los adversarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Algo ahí tendríamos que analizar. Lo que sigue, por favor, porque tengo que cerrar por el tiempo. Los decomisos, hay una caída importantísima. En la nueva estrategia no se hacen operativos, por lo tanto tenemos caídas de marihuana, cocaína, de armas, de pistas clandestinas, de sembradíos, etcétera. La que sigue, por favor. El decomiso de armas se dio más en las administraciones anteriores. Hoy prácticamente no se decomisan armas que entran de contrabando. Adelante, por favor. Adelante.
y la trata de personas, de las que iré solamente a decir de que hay una cifra negra brutal que no nos puede dar oportunidad de encontrar una hebra de la madeja de un drama humano desafortunadísimo, terrible, tremendo, del que dejaré en mejores momentos para platicar a la persona que me sucede en el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿Nosotros qué decimos? Tenemos que decir algo. Nosotros creemos que el problema no es neoliberalismo o corrupción o el fraude electoral, presunto fraude electoral del 2006, etc. Nosotros creemos que es un tema más técnico, que en la Constitución no hay fineza para determinar quién es el responsable de atender estos grandes problemas de los cárteles y del crimen organizado en general, que roba hidrocarburos, que secuestra, que hace trata de personas, que tiene giros negros, en fin, que asesina, todo esta delincuencia organizada que se está matando entre ellos, y no hay una fineza para decir si es responsable el municipio, el estado o la federación, y por lo tanto tiende a estar a la federación. La que sigue, por favor. Solo muestro este dato para que lo vean. Perdón, la anterior, si son tan gentiles, discúlpenme, me equivoqué. Sí quisiera leer este dato. Dice, desde la definición constitucional se observa de que no hay una claridad en el enfoque técnico y que no se tenga que politizar. Por ejemplo, debe definirse cómo debe estar la palabra seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior. En la Constitución están mencionadas varias veces la palabra seguridad pública, la seguridad de la nación, la seguridad interior, y no hay un argumentario jurídico sólido que derive en competencias que nos permita estar a los ciudadanos más protegidos, y a las autoridades pues están haciendo esgrima a ver quién le corresponde, y es un intersticio en el cual los malos toman ventaja. Otro tema técnico, adelante por favor, la siguiente página, es que se invierte muy poco, a la anterior por favor, se invierte muy poco en seguridad, es decir, en entrenamiento, en equipamiento, en condiciones infrahumanas que están los penales, en rezagos gigantescos en la procuración de justicia, los salarios de nuestros servidores públicos y sobre todo el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se da en razones de que no estamos gastando bien y bien. Estábamos gastando poco y mal, ahora estamos gastando menos y peor. Es decir, no tenemos un marco jurídico, no tenemos los recursos y tenemos un sistema judicial sumamente precario. Y todo esto, conjuntamente con los elementos exteriores, nos da un diagnóstico, la que sigue, por favor, que realmente nos afecta de manera grave. ¿Qué tendríamos que hacer? Precisar en Constitución las cosas, incrementar la prioridad nacional del presupuesto para atender las cuestiones. Adelante, por favor. Es increíble lo poco que gastamos en la materia, el combate frontal en la defensa nacional, el fortalecimiento del tejido social, pero no electoralmente, no electoreramente, y una cooperación más digna con Estados Unidos, no a través de componendas de contener migración para que no se pierdan elecciones en el norte, etcétera, etcétera, sino a través de hacer un acucioso programa de Estado, que gane quien gane el gobierno, tengamos con tranquilidad saber que en los próximos 15 años se va a invertir en este tiempo y con estos supuestos jurídicos y con esta estrategia determinada para que podamos hacer, no ideologizada, no politizada, sino técnica. Termino, por favor. La que sigue. Me voy a brincar lo que va a pasar y lo voy a decir así. No sabemos exactamente, voy a usar un minuto, no sabemos exactamente qué vaya a pasar porque no tenemos una bola de cristal. Pero sí sabemos lo que ha pasado los que ya tienen una temporada 5 en otros, o temporada 7 de Netflix en otros lugares. Es Venezuela. Venezuela optó por no defender y combatir al crimen, sino pactar, tolerarlo y hacer una inversión de programas sociales de corte electoral para tratar de combatirlo, y lo único que obtuvo fue el desfondarse como país, el tener un ejército verdaderamente complicado, de que ya no es confiable, de que está corrompido en buena manera, que está politizado y que la sociedad ya está absolutamente destejida, en pobreza agravante, migrando y en una condición fuerte. Porque entre otras definiciones ideológicas estuvo la de no defender a la sociedad del empoderamiento de los carteles, de los grupos criminales, y es una tentación que desafortunadamente cuando uno la analiza variable, por el tiempo no lo podemos hacer,
se tiene que hacer. Quisiera ir hasta la última lámina de las conclusiones y repetir. Sí, todas son 5 láminas esas, por favor, en el que voy a adelantar las conclusiones. En efecto, señores, estamos en unas tendencias preocupantes. No se ve que la estrategia sea la más afortunada, la consideramos más ideológica, el neoliberalismo, la corrupción, el fraude electoral, etcétera, que ir sobre los elementos técnicos y presupuestales de prioridad que nos diera, y por lo tanto las tendencias se muestran muy preocupantes y hay una lamentable ausencia de política de Estado. Ahí el CCE ha tratado de incorporar materias específicas para que en términos técnicos y aprovechando las mayorías parlamentarias que hoy se tienen, podamos ir hacia materias que todavía podamos solucionar y rescatar, como la emergencia en ciberseguridad, el robo al transporte, la seguridad privada, turística, la seguridad rural, la extorsión, que es gravísima, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por haberme permitido participar y quedo atento por si hay alguna pregunta al final de la presentación.